¿Y si no llegaste a este video por casualidad? Si quizás, en este preciso instante, algo quiere que escuches esta historia. Te invito a que cierres los ojos por un momento y reflexiones en esto. Tal vez, solo tal vez, después de una fiesta, mientras caminas solo de regreso a casa, o en medio de una carretera oscura, tras un largo viaje de trabajo, o mientras acampas en el bosque, lejos de todo, o simplemente cuando decides quedarte solo en casa. En ese preciso momento, cuando crees que estás en tu normalidad, solo por unos segundos, por un pequeño instante, aquello que siempre dijiste que no existía, lo ves de reojo. ¿Qué harías si tu vida pendiera de un hilo y al frente tuyo apareciera algo que no puedes explicar? Tu mente hace un esfuerzo por asimilar, por comprender. Quieres gritar, pero no puedes. Quieres correr, pero tus pies no responden. Vivimos tan inmersos en la rutina que olvidamos que no estamos solos. No importa si no crees en seres de otro plano. Te puedo garantizar que ellos existen, con o sin tu permiso. Regálale al beneficio de la duda unos minutos. Sigue viendo este video y saca tus propias conclusiones. Antes de empezar, quiero agradecerte por ver este video y por formar parte de esta comunidad. Si eres nuevo aquí, te invito a que explores las demás historias y, si te atreves, compartas la tuya con nosotros y nos permitas ser tu voz. Queremos ser la voz de aquellas experiencias que muchas veces quedan en el silencio, como sombras en la ventana. En este canal, no pretendemos vender verdades absolutas. Nuestro pilar fundamental es que no existe una verdad absoluta. Aquí, todo es replanteable, todo se debe someter a la duda. No espero que después de escucharme creas en lo que digo. No espero convencerte de que no estamos solos. Pero si logro sembrar en ti la duda, me sentiré satisfecho. Tal vez pienses que estoy loco. Tal vez creas que son solo cuentos para asustar. Pero te advierto, algunas de las historias que escucharás aquí podrían salvarte la vida. Muchos años de mi vida viví en automático. Creía saber muchas cosas y lo suficiente para vivir el resto de mi vida. Sentía que tenía el control de todas las situaciones a mi alrededor. Quizás porque fui entrenado para trabajar bajo presión y en situaciones extremas. Mi entrenamiento me permitía tomar decisiones en milisegundos para salvaguardar mi vida y mi integridad. Para mí, todo lo que pudiera explicar a través de mis sentidos y la razón, existía. Lo demás solo era una mentira inventada por el ser humano. Incluso llegué a dudar de la existencia de Dios y por ende de un diablo y de un mundo sobrenatural. Corría el año 2007. Recibí órdenes de mis superiores para que mi contraguerrilla saliera al área de operaciones, lo que se conoce comúnmente como la selva o el monte. Mi unidad de contraguerrilla debía movilizarse a la reserva La Llovizna, entre Toribío y Tacuelló, dos municipios muy afectados por la guerra en el Cauca colombiano. Nos embarcamos en un helicóptero con destino a la selva. El objetivo: neutralizar a la guerrilla que azotaba la región. Durante los primeros días, todo transcurrió con normalidad, o al menos, lo que un militar considera normal. Caminamos entre la maleza, montamos campamentos, tomábamos nuestras comidas y enfrentamos múltiples combates. 2 meses después, el cansancio era extremo. Por el ritmo que estábamos llevando, no podíamos alimentarnos bien. El hambre se volvía insoportable. El ánimo de la contraguerrilla estaba por el suelo. Tuvimos varios combates, ninguno con resultado positivo. Sin embargo, no era la primera vez que vivíamos este tipo de situaciones.
y no era normal que en tan poco tiempo la tropa estuviera así. Algo más estaba pasando. Los días eran muy cortos pero muy calurosos. Las noches se hacían eternas. El frío nos calaba los huesos de una forma inusual. No era un frío normal. Era un frío que se sentía vivo. Mis hombres, que los caracterizaba porque eran fuertes y optimistas, empezaron a cambiar. Se volvieron callados, intolerantes, oscuros. Incluso yo comencé a experimentar pensamientos caóticos, pensamientos de muerte, de desesperación. Sabía que algo nos estaba afectando, algo que no podía explicar, pero no era normal. Todo tomó sentido aquella noche. Llevábamos caminando más de 3 horas. Eran pasadas las 11 de la noche. Nos desviamos hacia la orilla de un río. En la escuela militar y en los entrenamientos siempre se nos recordaba que no se debía caminar a la ladera del río, pues eso nos convertía en presa fácil del enemigo. Sin embargo, esa vez, estábamos tan cansados y agotados física y mentalmente, que el agua, por algún motivo, nos daba una falsa sensación de tranquilidad. De un momento a otro, todo cambió. La temperatura descendió bruscamente. El peso del equipo se volvió insoportable. El viento dejó de soplar. Los grillos y ranas enmudecieron. Silencio absoluto. Toda la compañía paró. Uno de mis soldados hizo la señal de alerta. Dejé mi equipo en el suelo, ajusté mi fusil y avancé hasta la vanguardia. Una sección de mis hombres acaba de girar la montaña siguiendo el recorrido del río. Para ese momento no tenía visual de los primeros hombres. Cuando giré la montaña, lo vi, a unos 700 metros, en una piedra en mitad del río. Había un hombre enorme. Su silueta se recortaba en la oscuridad. Vestía de negro. Llevaba una especie de gabán o ruana, y parecía estar fumando. Pero lo más perturbador, lo que me heló la sangre, su sombrero. Un sombrero descomunal, de al menos 2 metros de diámetro. Era una escena imposible. No podía ser real. Quise reaccionar, pero mi cuerpo estaba petrificado. Mi deber era llamarlo y pedirle que se identificara, que nos informara qué hacía ahí. Sin embargo, algo no me dejaba moverme. Mi mente no reaccionaba y mi cuerpo estaba en conmoción. Mis soldados estaban igual. Habíamos sido entrenados para enfrentar la muerte en combate. Todos, absolutamente todos los hombres que estábamos ahí, estábamos inmóviles. Habíamos sido entrenados para reaccionar en cuestión de segundos. Todos estábamos preparados para enfrentar cualquier situación que se diera en medio de la guerra. Sin embargo, ahí estábamos inmóviles, con la mente en blanco, simplemente mirando la escena. Nadie nos había preparado para enfrentar esto. Entonces, el hombre se puso de pie. Era aún más alto de lo que parecía, y comenzó a descender hacia el agua. No caminaba, levitaba. Mi corazón latía con fuerza. Mis manos estaban entumecidas. Mi boca, seca, se hundió en el río. Desapareció sin hacer una sola onda en el agua. Y en ese instante, la selva volvió a la vida. Los grillos retomaron su canto. El viento sopló nuevamente. Todo volvió a la normalidad, menos nosotros. Pasó algo más de 15 minutos. Nadie dijo nada. Me di la media vuelta, mientras los demás hombres seguían mirando al río. Simplemente atravesé la pila de soldados. Tomé mi equipo de campaña y de mi boca solo salió: vamos.
Nadie pronunció palabra alguna. Nadie objetó. Simplemente cada uno se acomodó como pudo y retomamos el camino. Esta vez nos desviamos totalmente del río. Mientras caminábamos trataba de encontrar una explicación lógica para lo que acababa de ver. Buscaba en mi cabeza razones, justificaciones lógicas para el suceso que acababa de ver con mis propios ojos. Me negaba. No podía creer que lo que había vivido era real. Me preguntaba si podía ser algún químico o droga usada por la guerrilla que causara alucinaciones. Pensaba que de pronto en esa área había algún tipo de planta que expulsara toxinas y que sin querer alguien la pisó. Pero no era posible, ya habíamos pasado muchas veces por ahí. Trataba de convencerme que quizás era el cansancio, que podía ser una especie de conmoción colectiva. Incluso pensé en que podía ser alguien disfrazado para hacernos pasar un mal rato. Sin embargo, nadie puede medir ese tamaño o soportar el peso de ese sombrero y durar más de 15 minutos sumergido en el agua. Peor aún, no había forma de sumergirse totalmente en un río que no tenía más de 1 metro de profundidad. Entre más explicaciones buscaba, al mismo tiempo mi mente se contestaba a sí misma, desvirtuando cada razón. En la mañana al llegar al pueblo, lo primero que hice fue acudir a la iglesia. Cuando salí, mi tropa estaba hablando con algunos habitantes. Nos dijeron lo que no queríamos escuchar. Nos habían hablado de él antes, pero nunca lo creímos. El sombrerón, un ente que persigue borrachos, infieles y asesinos. Un espíritu que te observa y te consume. Quise decirles que dejaran de creer en estupideces. Sin embargo, yo también lo había visto y hasta ese momento no había podido encontrar una explicación para lo que presencié. Desde aquella noche, todo se vino abajo. Yo solo me dirigía a los suboficiales para dar instrucciones. De resto permanecía en mi hamaca. La comida se empezó a podrir. No importaba si comprábamos víveres en el pueblo. Al día siguiente estaba rancio. Las pertenencias empezaron a desaparecer. Varios de mis hombres cayeron enfermos sin razón aparente y sin relación de los síntomas entre sí. Al cuarto día ya me sentía delirando. Escuchaba murmullos todo el tiempo, susurros, risas. Mis dedos sangraban constantemente porque entré en una crisis de ansiedad y empecé a comerme las uñas al extremo. Sentíamos una presencia que nos veía todo el tiempo. Empecé a tener delirio de persecución. Parecía como si nos estaba cazando. Fue entonces cuando un sargento me increpó. Teníamos que hacer algo. Ya no podíamos estar más ahí. Debíamos hacer algo o sencillamente ninguno saldría vivo. La única forma de salir de allí era con heridos o muertos. Después de reunirnos, la decisión fue casi unánime. La solución era una: fingir un combate y reportar heridos. No había ninguna forma más. Organizamos nuestras cosas. Buscamos un lugar lejos del pueblo, donde hubiera el terreno adecuado para que aterrizara el helicóptero. Pusimos en marcha el plan. El resultado: se reportó un combate con la guerrilla, sin capturas ni bajas por parte de ellos, pero con 3 de nuestros hombres gravemente heridos. El helicóptero llegó poco después. Nos sacaron en 2 viajes. Primero los heridos y enfermos, después los demás. Durante el trayecto nos mirábamos. Sabíamos que no íbamos a volver a ser los mismos de antes. Buscamos nos concedieran un permiso para toda la compañía. Los días posteriores en mi casa fueron un martirio, especialmente en la noche. Cuando tuve que regresar al trabajo, debí acudir al psicólogo del batallón. Me diagnosticaron con un síndrome postraumático de guerra, al igual que varios soldados. Nadie objetó el dictamen. Sin embargo,
Mis hombres y yo sabemos que no fue la guerra lo que nos cambió. Allá afuera, en medio del monte, había algo, no era humano. Es algo que la lógica no puede explicar, es algo que nadie puede entender hasta que lo vive. A partir de ese día, no solo debíamos luchar por no morir combatiendo con la guerrilla, sino también mantenernos a salvo de algo que no se podía matar. Esta fue solo una historia de las muchas que tuve que vivir en las selvas de Colombia. Pero esa fue la primera que marcó el antes y el después de lo que creía. Con el pasar de las experiencias vividas, entendí que hay cosas que no importa si crees o no en ellas. Simplemente existen, ahí están, al acecho, esperando quien puede ser su próxima víctima. Nunca volví a ser el mismo. Por años intenté explicarlo con lógica, pero no hay lógica que pueda justificar lo que vi y viví. Sé que muchos no creerán en esta historia. No quiero convencerte de nada. Solo quiero dejarte con la duda. Tal vez un día, cuando menos lo esperes, cruces caminos con algo que no deberías haber visto. Si quieres escuchar más historias de mis experiencias vividas como esta, házmelo saber en los comentarios. Créeme, aún hay más. No hay peor ciego que el que no quiere ver.